Muy bien, a ver, hay análisis muy contradictorios en torno a la economía mexicana. Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional presentó su reporte trimestral que se intitula Perspectivas de la Economía Mundial. Este es correspondiente al mes de julio. Y para los economistas del fondo, la economía de México crecerá este año 2.4%, que es lo doble del 1.2% que habían estimado en su reporte de abril pasado. Para 2003 pronostican que el PIB aumentará 1.2%, que es poco más de la mitad que el 2,5% que pronosticaron en abril para 2023. Para el Fondo Monetario, la economía mexicana, junto con las de Brasil, Chile y Colombia, crecerán más de lo que habían estimado en abril, debido a que su recuperación, así lo dicen, ha sido más robusta que lo que habían anticipado. Y el menor crecimiento en 2023 será porque nuestro país y muchos otros van a sentir los efectos combinados de la muy probable recesión en Estados Unidos, la desaceleración de la economía china y los efectos continuos de la guerra ruso-ucraniana que están teniendo sobre los precios de los alimentos y los energéticos, entre otras cosas. Ahora bien, también hace unos días Moody's Analytics, una subsidiaria de la calificadora Moody's Corporation, difundió un análisis de la economía mexicana que difiere mucho a la del Fondo Monetario Internacional. Para Moody's, y voy a citar lo que dice el reporte, la contracción económica de México se extiende desde el segundo trimestre hasta el cuarto de 2023, cuando la economía tocará fondo. Para Moody's, el Producto Interno Bruto de México, después de crecer 1.8% este año, va a caer 1.7% en 2003. Dicen que, por un lado, la producción interna sufre continuas interrupciones por falta de insumos tanto nacionales como extranjeras. Por el otro lado, la persistente alza de precios internos amenaza con desatar una espiral inflacionaria alimentada por el deterioro en la formación de los precios. Y al igual que otros analistas de dentro y de fuera de México, los de Moody's opinan que las alzas en las tasas de interés decretadas por el Banco de México para frenar a la inflación van a debilitar a la economía y van a contribuir a llevarla a una recesión en el segundo trimestre del año entrante, la cual se va a extender durante 6 meses aproximadamente. Moody's anticipa que el desempleo, que ya va en aumento, se acelerará a finales de este año y llegará a su punto más alto en 2023. Obviamente esta situación va a golpear doblemente a las familias mexicanas. Por un lado, el aumento de precio le resta poder adquisitivo a sus ingresos, pero por el otro lado, el mayor desempleo deja a muchos sin fuente de ingresos. Para Moody's, todo va a empezar a mejorar en los primeros 3 meses de 2024 y ya para 2025 la inflación va a estar en el 3%, el desempleo va a estar para abajo, pero nos esperan, según Moody's, 2,5 años bastante complicados. Aquí la pregunta es, ¿a quién creerle? ¿Al Fondo Monetario Internacional, que nos pone menos amolados, o a Moody's, que nos pone más amolados? Yo tiendo a estar más de acuerdo con el pronóstico de Moody's. A ver, Luis Miguel. También los analistas económicos están polarizados. En este caso no es derecha-izquierda, sino optimistas y pesimistas. Claro. Como siempre, como decía el famoso Yogi Berra, es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo para adelante. ¿Qué es lo que tenemos en el primer trimestre, enero-abril, que es la única fotografía que tenemos de 2022? La economía creció 1.8%. Los indicadores adelantados para el segundo trimestre, que es abril-junio, más o menos nos indican que el PIB no pasará de 1% de crecimiento. La pregunta, y es solo con aritmética de paletero, es ¿de dónde alcanzamos 2.4 si tenemos 1.8, luego 1? Nos daría más o menos que el primer semestre, el crecimiento fue menor a 1,5.
todo mundo coincide que el segundo semestre va a ser peor. Es muy raro. El informe del Fondo Monetario es muy bueno, vale la pena. No tanto la parte de los pronósticos, sino los razonamientos de, ellos dicen, un panorama oscuro y lleno de incertidumbre, se titula el informe. Eso va para la economía mundial y aplica para México. Yo diría, la visibilidad no nos alcanza para ver cómo va a ser el 2024. De corto plazo tenemos alza de tasas, inflación todavía en plan rebelde y en muchos casos inversiones atoradas claro, por litigios, por regulación y por supuesto por perspectivas no tan optimistas. Yo Ahora, estoy más cerca de suponer que si Estados Unidos entra en esa recesión nos va a golpear, y si es 2023, pues 2024 no va a ser un gran año tampoco. Absolutamente. Marco. Yo diría que hasta los pronósticos más optimistas son malas noticias para los mexicanos. Lo que es cierto es que el crecimiento de la economía no nos va a permitir tener crecimiento de empleos, mucho menos tener mejora en los ingresos, y además tenemos grandes eventos que podrían crear una incertidumbre mayor, como este tema de la controversia con Estados Unidos y probablemente con Canadá en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Y adicionalmente a ello, no vemos para cuándo acabe la incertidumbre internacional con el tema de Ucrania-Rusia, así que tenemos todos los agravantes. La pregunta sigue siendo qué margen o qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para poder enfrentar esos escenarios tan críticos que le están pegando a la gente en la calle. Pero muy poco margen, porque son muchos factores externos, mi querido Marco, muchos que México no puede controlar, y se nos olvida un factor, año electoral 2024, que absurdamente se aceleró al 2022. Y sabemos que cuando se mete el asunto electoral, los inversionistas, la gente que invierte en negocios, etcétera, se echan para atrás para esperar los resultados del proceso, que será hasta junio del 2024. Luis. Yo creo que aquí coincido con lo que señalaba Luis Miguel y también un poco con lo que decía Marco. Sí hay cosas que el Estado mexicano puede estar haciendo como para un poquito prevenir lo que viene. Y esto que comentabas de la inversión, a ver, ¿cómo qué? Para allá iba precisamente. Esto que comentas de la incertidumbre que ha generado en los inversionistas el mercado mexicano, además del proceso electoral que se avecina, ha sido provocada por las propias reformas regulatorias que ha tenido México, que sobre esas sí ha incidido y también ha incidido negativamente en los inversionistas. A ver, pero yo creo que hay que hablar de lo que es posible y no de lo que es imposible. El gobierno no va a dar un paso atrás en sus estrategias. Entonces, es hablar de imposibilidades. Mi vida es, a ver, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo real? Porque estar aspirando a un cambio de ideología a estas alturas lo veo muy difícil. ¿O tú no, Luis Miguel? Nos quedan 20 segundos. Creo que lo que sí se puede hacer, que es positivo, mantener la disciplina en el gasto público, el equilibrio entre lo que gasta y lo que ingresa, mantener la independencia del Banco de México. Son cosas que ya están. Por favor, no las toquen. Y no seguir endeudando al gobierno, porque puede ser peligroso. Mensajes.